Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Tuvimos ayer un día bastante mixto en bolsa, podemos ver que todos los índices terminaron en rojo, sin embargo tanto el Dow Jones como el Russell 2000, compañías industriales y también compañías de pequeña capitalización de mercado fueron las que más sufrieron con una caída alrededor del 0.6%. El día lo empezamos bastante bien, bastante en verde, sin embargo poco a poco fuimos cayendo y terminamos un poco en rojo. Vamos a verlo de hecho en el mapa de calor del S&P 500, que muchas compañías terminaron con caídas importantes. Hoy vamos a estar analizando algunas de ellas, de hecho vamos a enfocar parte del análisis en un sector que la estuvo pasando bastante mal, con algunas caídas de más del 7%. También vamos a estar viendo otras compañías que también han estado cayendo últimamente. Tesla en una zona de soporte, por cierto, muy importante, y otras que tuvieron noticias bastante relevantes como AMD y Comcast. También vamos a sacar Victuris y vamos a analizar un poco más en profundidad el reporte de ganancias de Domino's Pizza. Recuerden que esta es la mayor compañía de pizza del mundo, además que nos marca muy bien cómo puede estar el sector de consumo cíclico y de restaurantes. En todas estas compañías, como siempre, vamos a hacer análisis técnico fundamental, viendo dónde está el fair value o valor intrínseco, valuaciones actuales y expectativa de crecimiento para los próximos 5 años. Sin más, vamos a comenzar. Antes de pasar al análisis de los mercados, quiero recordarle que tenemos abierta la convocatoria a nuestro primer evento presencial, la conferencia de inversores aquí en Naples, costa del Golfo de la Florida. Va a ser el próximo 30 de agosto, entre las 10 y las 4 de la tarde. Vamos a tener varios invitados especiales. Vamos a estar hablando de análisis técnico fundamental de compañías, opciones financieras, redes sociales y marketing, también oportunidades de inversión en bienes raíces, inteligencia artificial también aplicado a los mercados financieros. Visiten Academia de Inversores/event y ahí van a tener todos los detalles. También nos pueden escribir a info@academiasdeinversores.com. Como vemos en el mapa de calor del S&P 500, fue un día bastante mixto, con algunas compañías grandes como Eli Lilly, Tesla, Oracle, Palo Alto Network, como pueden ver, de muchos sectores diferentes cayendo. Y en términos generales así fue el día. Varios sectores a la baja, otro al alza, incluido dentro de varios sectores algunas compañías bajando y otras subiendo. Estamos a punto de tener varios reportes de ganancias importantes, así que tenemos el mercado, yo diría, un poco a la expectativa. Fíjense cómo el S&P 500 se está volviendo a tocar esta línea tendencial, que es la parte baja de este triángulo simétrico. Hasta ahora lo ha aguantado bastante bien, pero bueno, va a llegar a un punto en que va a tener que romper al alza o a la baja este triángulo. Y fíjense cómo los indicadores técnicos han estado muy planos. Así que no me extrañaría que cuando rompamos al alza o a la baja sea con un movimiento muy agresivo. En el caso del triple Q pueden ver que también tuvimos un día al principio bastante en verde, poco a poco fue cayendo y fíjense cómo terminamos en mínimos de la sesión. Por eso les digo que tenemos un mercado bastante expectante. De hecho, otros mercados internacionales como el Kospi, el principal índice bursátil de Corea del Sur, terminó con un desplome de más del 4%. Y recuerden que este es un índice con mucha exposición al sector de chips y memorias. También el Nikkei japonés cerró con una caída bastante importante de más del 4% y rompiendo la media móvil de 50 periodos por primera vez desde el principio del año. Así que los índices internacionales, algunos de ellos también tuvieron un día bastante malo. Vamos a empezar hablando del sector de consumo cíclico, específicamente algunas cadenas de restaurantes que tuvimos fuertes caídas y algunos que se están empezando a ver muy interesantes. Vamos a empezar hablando de Cava Group, esta popular cadena de restaurantes de comida mediterránea, desplomándose casi un 8%. Recientemente tuvimos un virus estomacal expandiéndose por algunos estados de los Estados Unidos y se relacionó con el consumo de lechuga. Tampoco se ha podido establecer yo diría una relación directa entre Cava y estas lechugas que estuvieron contaminadas. De hecho, se estuvo hablando de otras cadenas de restaurantes, pero bueno, los consumidores han estado un poco cautos a la hora de visitar este tipo de cadenas, que bueno, como tiene comida mediterránea, tiene mucha exposición a productos de lechuga. Fíjense que además una caída del 8% es bastante significativo cuando el día realmente no fue tan rojo. Y vean que a pesar de estas caídas, todavía estamos muy por encima del fair value o valor intrínseco. El principal problema que ha tenido Cava históricamente ha sido los múltiplos. Estamos pagando, como pueden ver, más de 100 veces beneficios y 35 veces flujo de caja. Claramente es un múltiplo muy exigente para el sector y también para los promedios históricos de la compañía. Y además vean que este 2026 ha sido un año bastante estancado en cuanto a ganancias por acción, aunque los ingresos han seguido creciendo por encima del 20%. Yo diría que esto es lo más significativo. La compañía se espera que siga creciendo a más del 20% en los próximos años, los flujos de caja mejorando. Pero fíjense, es un flujo de caja muy bajo, 64 millones, 82 millones, 98 millones, que si tenemos una capitalización de mercado de más de 7 billones, es un flujo de caja totalmente insuficiente para justificar estas evaluaciones. Las ganancias por acción mejorando año tras año, pero igual el forward PER a 84 veces para el año que viene. Yo veo estos múltiplos realmente y no me apetece demasiado invertir en la compañía. Vean además que recientemente ha tenido ruptura de absolutamente todas las medias móviles.
ya empezamos a ver niveles de sobreventa significativos, pero fíjense que el próximo soporte clave que tenemos es la zona de los $43. Y desde los precios actuales hasta los mínimos anteriores nos queda una caída de más del 30%. Así que bueno, por el momento creo que el negocio sigue muy caro a pesar de esta fuerte corrección. Si en algún momento la viéramos muy sobrevendida, tal vez la podríamos revisar para un posible trade, siempre y cuando tengamos algún tipo de confirmación de cambio de tendencia. Mientras tanto, yo me mantendré alejado de este tipo de compañías. Otra compañía que tuvo una fuerte caída también debido a esta noticia fue Chipotle Mexican Grill, desplomándose casi un 4%. Pueden ver que esta es una compañía significativamente más grande, 42 billones de capitalización de mercado. Se ve a buen precio, yo diría en términos generales, por el fair value o valor intrínseco. Estamos prácticamente pagando un fair value o valor intrínseco de la compañía. Y vean que los múltiplos, a pesar de ser algunos exigentes, porque bueno, un PER 30 no deja ser un múltiplo exigente, está en consonancia con el sector y bastante por debajo de los promedios históricos. Es decir, que realmente Chipotle por múltiplos se ve mucho más interesante que Cava Group. Y si nos vamos al crecimiento, pueden ver que el crecimiento no está mal, doble dígito de crecimiento en ingresos. Por supuesto, no es al ritmo de Cava, pero esto es una compañía mucho más madura que ya se ha expandido mucho más significativamente. Además, tengan en cuenta que el forward PER para 2027 está 24 veces, que bueno, es un múltiplo que no está mal. Los flujos de caja ya están por encima del billón de dólares. De hecho, se espera que superen el 1.5 billones de dólares cuando capitalicen 42 billones. Como pueden ver, realmente es una compañía mucho más madura, un negocio que ya no se expande tan rápido como antes, pero se espera que siga manteniendo un ritmo de crecimiento por encima del 10%. Pueden ver por otra parte que la dinámica también es bastante bajita de corto plazo. Tuvimos ruptura de la media móvil de 200 periodos a la baja. Yo diría que ahora estamos en una zona peligrosa de compresión entre las medias móviles de 50 y 200 periodos, aunque viendo la tendencia yo diría que aquí tenemos una probabilidad un poco más alta de romper a la baja, porque fíjense la tendencia un poco más general de la compañía. Todavía además los niveles de sobreventa no son tan significativos, llama la atención que llevamos 5 días consecutivos con volumen negativo, hace varios meses ya que esto no pasaba. Así que yo sería paciente, yo creo que una ruptura de la media móvil de 50 periodos y precios en torno a los $28, ahí podríamos tener una zona bien interesante de compra. Si quieren llevar su trading inversión al siguiente nivel, los invito a que se unan a nuestra comunidad de Academia de Inversores, donde compartimos todas las compra y venta para los portafolios, análisis profundo de compañías, directo diario para miembros, servidor Discord. Tenemos el Stock Tracker para que le dé seguimiento al fair value o valor intrínseco de las compañías, así como su precio objetivo. También tenemos los cursos de análisis técnico, fundamental, opciones financieras y temas generales de bolsa, además de libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView y mucho más. Va a poder encontrar el enlace tanto en el comentario destacado como en la descripción de cada uno de los videos del canal. Seguimos en este sector, ahora vamos a movernos a Domino's Pizza, la cual tuvo su reporte de ganancia y además una compañía que tenemos en cartera, específicamente en el portafolio de trading. Pueden ver que las acciones terminaron subiendo más de un 2%, aunque la vi subiendo más de un 7% antes de la apertura del mercado. Esta es una compañía que ya habíamos estado comprando. Fíjense que está por debajo del fair value o valor intrínseco, lo cual es muy interesante. Y además los múltiplos están bastante por debajo del sector y de sus promedios históricos. Podemos ver que en cuanto al reporte de ganancia, la compañía se quedó por debajo de las expectativas en cuanto a ganancias por acción. Yo diría que tuvimos un problema, aunque el crecimiento fue sólido, lo vamos a ver un poco más adelante. Y vean que los ingresos superaron las expectativas con un crecimiento del 3.5% año sobre año. Como pueden ver, es una compañía defensiva, tampoco podemos esperar que crezca a un ritmo salvaje, pero bueno, ha seguido creciendo los ingresos. Si nos vamos directamente al reporte de ganancia, fíjense cómo las ventas en las tiendas dentro de Estados Unidos subieron, las ventas en tiendas internacionales también subieron, lo cual hizo que la compañía, bueno, aumentara en casi 200 millones los ingresos año sobre año. En cuanto a crecimiento porcentual, podemos ver que las tiendas dentro de Estados Unidos crecieron sus ventas en 1.9%. Pueden ver que es una desaceleración considerable con el mismo trimestre del año anterior. Y vemos que las tiendas internacionales crecieron incluso más rápido, en más del 4%, pero de nuevo por debajo de lo que había crecido el año pasado. De hecho, el crecimiento año sobre año total fue del 5.6% el año pasado, 3% este año. No vamos a decir que fue un mal reporte de ganancia, pero bueno, tuvimos algunos problemitas. Otra cosa también que preocupó es que el crecimiento está viniendo de la expansión en nuevas tiendas. Fíjense cómo las ventas en tiendas de Estados Unidos que ellos operan creció un 2.1%. Sin embargo, las franquicias no subieron las ventas año sobre año, lo cual llama la atención. De hecho, podemos ver que si no tenemos en cuenta el cambio de moneda, las ventas de tiendas comparables internacionales cayeron en un 0.1%. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que bueno, las ventas en tiendas comparables
está estancado y el crecimiento de la compañía está llegando por la apertura de nuevas tiendas. Podemos ver de hecho que durante este trimestre se abrieron en total más de 200 nuevas locaciones de la compañía, tanto dentro de Estados Unidos como internacionales. Y además, otra cosa que llama la atención es que la inmensa mayoría de las nuevas tiendas son tiendas locales franquiciados, no que la compañía la opera directamente, ¿ok? Cosas positivas, fíjense cómo las ganancias por acción crecieron a casi el 7%, cuando el net income creció al 3.6%. Esto lo que no quiere decir es que la compañía recompró muchísimas acciones. Parte negativa, el free cash flow de la compañía disminuyó un 5.5% año sobre año, principalmente porque el capital expenditure, el CAPEX, creció más de un 10%. Así que la compañía ha estado gastando mucho más en CAPEX y esto ha afectado el flujo de caja de la misma, el flujo de caja libre que ha caído. Entonces, ¿fue un mal reporte? Yo diría que no, fue un reporte un poco débil, yo diría, sobre todo en ventas comparables y el flujo de caja libre que cayó. Pero bueno, también tuvimos algunas cosas positivas. Este incremento en ganancias por acción de casi el 7% está bastante bien. Y además la compañía sigue recomprando acciones. Si nos vamos a los estados financieros, podemos ver aquí cómo ha estado recomprando muchísimas acciones en los últimos años. De hecho, ha recomprado más del 20% de las acciones circulantes. Eso a largo plazo marca una diferencia significativa. Podemos ver que luego del reporte, los múltiplos se ven bastante interesantes. Cotiza 18 veces ganancias. Esto es un descuento del 35% en comparación con el sector y los promedios históricos de Domino's. Además, el ratio precio-ventas ya está bastante por debajo de los promedios históricos de la compañía, aunque un poco por encima del sector. Y por último, el ratio precio-flujo de caja también bastante por debajo del sector y los promedios históricos de la compañía. Así que la realidad es que estamos comprando a la compañía con un descuento significativo en comparación con el sector y los promedios históricos de la misma. La deuda es muy alta en Domino's, sin duda eso es una cosa que afecta, si no seguramente la compañía cotizaría un poco más cara. Lo bueno es que fíjense que tiene mucho más cash que deuda a corto plazo, así que el riesgo de bancarrota es bastante bajo. Fíjense por acá además que se espera que siga creciendo sus ganancias por acción al 8-9%. Si juntamos eso con un dividendo del 2.27%, lo normal es que obtengamos a largo plazo un rendimiento sobre capital invertido superior al 10%. De hecho, si calculamos el retorno sobre capital invertido, no le voy a dar un PER 28, me parece demasiado alto para una compañía creciendo al 8 o 9%, sino que le voy a dar un múltiplo, por ejemplo, de 20 veces. Quiero ver el retorno que me da si en el futuro pagamos 20 veces beneficios. Fíjense que es un retorno de casi el 13% anualizado. Yo diría que perfectamente podríamos obtener ese retorno desde los puntos actuales. Si nos vamos a la parte técnica, aquí empezamos a tener algunos problemas. Podemos ver que la tendencia bajista se ha mantenido. Realmente tanto la media móvil de 50 como de 200 periodos están apuntando a la baja. Y además los últimos 2 días hemos tenido un volumen bajista creciente. Los indicadores técnicos verá que se ven bastante saludables. Me da cierta esperanza de que podamos atacar la media móvil de 200 periodos. Pero bueno, una vez que ataquemos la media móvil de 200 periodos, no me extrañaría que veamos algo más de corrección. Ten en cuenta que Domino's, a pesar de ser una compañía de pizza, se considera una compañía bastante defensiva porque las personas, ya esté la economía bien o mal, una de las cosas que no suelen recortar es el consumo de pizza. De hecho, aprovecha que sale más barata para consumir un poco más, ¿ok? Así que también tengan eso en cuenta, que la podremos utilizar también como una compañía para defendernos de posibles correcciones en sectores más tecnológicos. Las acciones de SpaceX no paran de caer, 7 días consecutivos de caída. Ya estamos por debajo de los precios de IPO. Recientemente habíamos visto algunos contratos de opciones en la zona de $80. Les decía que ese sería el tipo de operación que yo estaría haciendo, porque por el momento no parece que hayamos tocado fondo. En la sesión de ayer, de hecho, tuvimos algunas noticias. Algunas estaban impactando inicialmente de una manera positiva a la compañía. Primero salió Elon Musk, el CEO de la compañía, a desmentir que habían contratado $52 billones a Foxconn para servidores de inteligencia artificial de Nvidia. Habían dicho este diario Economic Daily que Foxconn, cuyo nombre formal es Hon High Precision, muy difícil de mencionar, había obtenido un contrato para desplegar 13.000 racks de servidores basados en la plataforma GB300 de Nvidia. Sin embargo, luego Elon Musk dijo que esto no era cierto. Una cosa que sí tuvimos, y es que SpaceX añade un complemento de Grok para el Microsoft Excel. Si usted utiliza mucho la hoja de cálculo de Excel o algunas otras cosas como Word y PowerPoint, tiene que saber que ya de manera gratuita usted puede obtener un plugin, es decir, añadir todo el tema de la inteligencia artificial a estos software.
¿De qué le pueden ayudar? Bueno, le puede ayudar a calcular promedios, ordenaciones, rellenos para aplicar ediciones normales a la barra de fórmulas, es decir, algunas tareas que pueden ser un poco repetitivas. Así que si lo utiliza, puede utilizar también este tema de los plugins de Grok. Una cosa muy interesante de SpaceX también es que el volumen, fíjense que ha ido creciendo de una manera, yo diría, bastante consistente. Así que por ahora no hemos visto ningún tipo de señal de reversión de tendencia. Todo lo contrario, cada día se ve peor. No tenemos ningún soporte importante. Todavía el RSI ni siquiera llega a sobreventa. Fíjense que ya tenemos RSI de 14 periodos. Así que por el momento me mantendría lejos de este negocio. Continuamos con DR Horton teniendo un día bastante negativo, más de 3% de caída. Y estamos a punto de tener su reporte de ganancia. Recuerden que esta es la mayor constructora de casas residenciales de los Estados Unidos. Una compañía muy importante dentro de ese sector. Y bueno, la hemos visto recientemente con fuertes correcciones. Llegó a estar tocando casi los $173 y ha caído hasta los 144. Esto también ha hecho que la compañía se vea muy interesante por fair value o valor intrínseco. Si vamos a los ratios financieros, estamos algunos de ellos bastante baratos. El ratio precio-flujo de caja muy por debajo de los promedios históricos de la compañía. Y fíjense qué interesante, el ratio precio-ventas acaba de alcanzar sus promedios históricos. Es decir, que realmente estamos pagando múltiplos, yo diría, bastante atractivos. Es una compañía que el dividendo no es muy alto, aunque lo están incrementando bastante. Y fíjense que luego de par de años, 2025-2026 difíciles, se espera que a partir de 2027 retome el crecimiento. Y no un crecimiento cualquiera, sino un crecimiento ampliamente por encima del 10%. Claro, si combinamos un crecimiento por encima del 10% con un múltiplo de 13 veces beneficios, se ve muy barata. Y de ahí, vean, el fair value nos da casi el doble de los precios actuales. Hay que estar muy atentos. Creo que este es un sector que tiene mucho potencial. Sabemos también que recientemente las tasas hipotecarias han estado subiendo, el precio de las casas en términos generales en el país han estado subiendo también, y entonces los compradores están un poco recelosos de comprar nuevas viviendas, aunque específicamente las nuevas construcciones le ha ido un poco mejor que las viviendas de segunda mano. Pueden ver en la gráfica que hemos tenido muy buenas zonas de trading en DR Horton. Todos los precios que podamos ver por debajo de 140, $137 han sido precios de compra y tenemos una clara zona de venta en los 166. Viendo la tendencia, yo diría que hay una alta probabilidad de caer por debajo de los 140. Por supuesto, va a depender muchísimo del reporte de ganancia. Pero bueno, si no tenemos ninguna sorpresa, no me extrañaré que caigamos a esa zona. También me llama la atención que los últimos 2 días ha tenido un volumen bajista significativo. Así que hay que andar con cuidado, ¿ok? Vamos a ver qué tal sale el reporte, que por supuesto lo vamos a estar revisando aquí en el canal. Continuamos con Tesla. Mañana jueves, al cierre de mercado, vamos a tener su reporte de ganancia y últimamente le ha estado pasando bastante mal. Fíjense que ya en la última sesión volvió a corregir más de un 3%. Sabemos que por múltiplos seguimos bastante caros, muy por encima del fair value o valor intrínseco. Estamos pagando todavía más de 300 veces beneficios y 70 veces flujo de caja, además de 14 veces ventas. Hace poco la comparamos, por ejemplo, con Rivian y Rivian se veía mucho más interesante en cuanto al ratio precio-ventas. Sí es verdad que el crecimiento que se espera en los próximos años es muy bueno, pero aún así el forward PER para 2027 a casi 200 veces y generando flujo de caja negativo por lo menos hasta el 2029. Así que como pueden ver, realmente en el corto plazo los múltiplos siguen bastante caros. Fíjense además que estamos a punto de tocar los mínimos de principio del año. Tuvimos estos precios en torno a los 340, ya estamos en 369. Y en el corto plazo también tenemos este soporte que lo pudimos aguantar bastante bien recientemente. Y bueno, al menos en la última sesión aguantó bastante bien el soporte de más o menos los 368. Viendo la tendencia, no me extrañaría que vayamos a visitar dentro de poco los 340. Hay algunos contratos de opciones, por cierto, que si usted quiere aprovechar la volatilidad lo podría tomar. Por ejemplo, yéndonos un poco más allá de un mes a 60 días, podría buscar contratos en la zona, por ejemplo, de los 290, 280. Es una compañía con mucha liquidez. Vean que están dando $90, que es bastante, si les soy sincero, con casi un 90% de probabilidad de éxito. Y nos quedaríamos con ese dinero siempre y cuando las acciones de Tesla no caigan por debajo de los $290. Que bueno, $290 es lejísimo del precio actual. Estamos hablando que estamos en 370. Para que caigan a $290 tendríamos que ver un desplome de la acción de aproximadamente el 22%. No es que no pueda pasar en 2 meses, creo que perfectamente puede pasar, pero bueno, tenemos una alta probabilidad de éxito. Así que bueno, hay varios contratos también un poco más cerca. Si usted se la quiere jugar con el reporte de ganancia, siempre les recomiendo que no lo haga. Creo que es demasiado riesgoso, a pesar de que podríamos aprovechar la volatilidad. No me extrañaría que en un muy mal reporte de ganancia
en algún momento veamos una corrección mucho más fuerte. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el Continuamos dinero. con AMD, las acciones subiendo casi un 2% luego de anunciar un producto muy significativo que va a estar compitiendo directamente con Nvidia. Vemos aquí que AMD lanza Helios, su primer sistema de AI para rack que rivaliza con Nvidia y suma a Microsoft como su comprador más reciente. Ten en cuenta que estos racks se utilizan mucho para inteligencia artificial, para centrales de datos. Aquí podemos ver una imagen. Son sistemas bastante avanzados. Fíjense por acá una comparación entre Vera Rubin, uno de los racks que utiliza ahora mismo Nvidia, y van a poder ver algunos datos muy interesantes. En primer lugar, en el pico de performance, se puede ver que todavía el de Nvidia es superior. 3.6 exaflop comparado con 2.9 de Helios. Otra parte también es que la capacidad de memoria de Helios es mayor que la de Vera Rubin. Aunque bueno, esto no es tan significativo si están optimizadas las memorias. Podemos ver que el memory bandwidth, el bando de ancha es el mismo. Y también el power que necesitan es bastante superior en el caso de Nvidia. Otra cosa que me llamó la atención también es que fíjense que ya Helios está utilizando la arquitectura de 2 nanómetros cuando el de Nvidia todavía está utilizando la de 3 nanómetros. Como pueden ver también el ecosistema de software, en el caso del que está utilizando Helios es open source, cuando el de Nvidia es el CUDA. Hablamos hace poco acerca de este producto cuando analizamos a profundidad de Nvidia, que es propietario. Pero bueno, ahí yo diría que todavía Nvidia tiene una ventaja considerable. Habría que ver cómo se comparan los precios de ambos productos. Me imagino que AMD va a sacar un producto relativamente más barato para poder entrar al mercado, que ahora es utilizado de una manera casi monopolística por Nvidia. Pueden ver que dentro de los principales clientes que tiene ahora mismo AMD para estos productos está Microsoft para su centro de datos de Azure, también Meta, OpenAI y Oracle. Vemos acá que además es el primer sistema de AMD como una escala de racks y es su apuesta más competitiva contra Nvidia hasta la fecha. Se está previsto que todavía no esté en el mercado, sino hasta final de este año. Pueden ver que bueno, se está poniendo cada vez más interesante la competencia. Por supuesto, en este tipo de productos Nvidia tiene unos márgenes brutales. Y bueno, AMD sabe que aunque capture una parte muy pequeña del mismo, va a hacer una diferencia significativa en cuanto a sus ingresos. De hecho, fíjense cómo AMD ha aguantado bastante bien. Seguimos un 65% por encima del fair value. Yo diría que sigue cara. Seguimos pagando más de 150 veces beneficios y 84 veces flujo de caja. Pero bueno, tengan en cuenta que este tipo de noticias nos hace pensar que podría incluso acelerarse un poco más el crecimiento. Pueden ver que el forward pair está a 44 veces para el año que viene. Que bueno, en términos generales el de Nvidia está un poco más barato. Por eso, bueno, yo personalmente para trading he estado haciendo operaciones con Nvidia, pero de AMD todavía no he decidido entrar, ¿ok? Fíjense además que recientemente en Nvidia estuvimos testeando la media móvil de 200 periodos, algo que no hemos podido hacer en AMD. Así que por el momento, si fuera a operar alguna compañía, sin duda me iría con Nvidia. Creo que AMD todavía sigue un poco sobrecomprado, un poco lejos de esas zonas de compra que estamos buscando. Continuamos con las acciones de Concast, la habíamos comentado en el directo de ayer y vamos a expandir un poco este contenido. Recientemente lanzaron la película La Odisea de Odyssey de Christopher Nolan. Ha sido un éxito hasta el momento, recaudando $124.5 millones en la taquilla de Estados Unidos y más de 260 millones en todo el mundo, lo cual ha sido el mejor resultado de Nolan en un fin de semana de estreno. Durante este año, además, Universal, que es el estudio de grabación de Concast, ha tenido algunos éxitos bastante rotundos, aunque otras compañías no le ha ido tan bien. Fíjense que a pesar de este buen resultado de La Odisea, prácticamente no se movieron las acciones de Concast, y creo que esta es una que está bien interesante, sobre todo para el portafolio de dividendos. Seguimos pagando 4 veces beneficios, menos de una vez venta y 2 veces flujo de caja. Estamos asumiendo de que Concast no va a crecer nada en los próximos años. Estamos recibiendo un dividendo del 5.55%, excelente. Y fíjense, en términos generales, tampoco es la compañía que más crecimiento le va a dar allá afuera. Pero bueno, sí se espera una expansión en los próximos años de los ingresos, las ganancias y el flujo de caja. Pueden ver que los ingresos, las ganancias y el flujo de caja cayeron este 2026 por el spin-off que hicieron,
pero a partir de ahora se espera un crecimiento bastante sólido. Así que bueno, esta es una de las compañías que más me gusta para dividendos. En este año han sacado algunas películas que han sido un éxito. Por ejemplo, The Super Mario Galaxy Movie recaudó más de $1 billón. También tuvieron dentro de Universal Michael, la película biográfica de Michael Jackson. También tuvo Minions and Monsters dentro del top 10 y también Obsession. Hay algunas de estas compañías que no le ha ido demasiado bien. Tuvieron, por ejemplo, recientemente Disclosure Day, que es una película de ciencia ficción por Steven Spielberg. No le ha ido bien en términos generales. Prácticamente no le sacaron ganancias si tenemos en cuenta todos los costos y marketing. Pero bueno, yo diría que ha sido un año bastante sólido. Y como le comento, a pesar de eso, fíjense que las acciones no han respondido al alza. Parecía que iban a despegar luego del spin-off que hicieron, pero finalmente han vuelto a caer. Personalmente, mientras se mantengan estos precios, va a continuar siendo una compañía que voy a seguir comprando. Como vimos en el video de hoy, amigos, tenemos varias compañías entrando en zonas críticas desde el punto de vista técnico y fundamental. Quiero comentarle el caso de DR Horton. Recuerden que tenemos la zona de compra principal en torno a los 137, 140 dólares. Este ha sido los principales soportes en el último año y no estamos muy lejos de esa zona luego de una fuerte corrección de más del 3% en la última sesión. El reporte de ganancia va a ser clave. Tesla, muy importante también, el reporte de ganancia va a ser mañana. Estamos en soportes que recientemente aguantó la compañía. Si rompe estos soportes de la zona de 370, seguramente nos vamos a ir hasta los 340. Hay algunos contratos de opciones aprovechando la volatilidad del reporte de ganancias bien interesantes, pero bueno, sería bastante riesgoso. Por último, Comcast teniendo un éxito de taquilla con la Odisea, sin embargo las acciones no se están moviendo y es una de mis acciones preferidas ahora mismo para dividendos, dando un dividendo de más del 5.5%. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos y también un like que nos ayuda a seguir creciendo. Recuerde visitar nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que utilizamos hoy para hacer análisis profundo de compañías y nuestra plataforma para la comunidad de Academia de Inversores. Recuerden que aquí va a poder encontrar todo el contenido para la comunidad, tanto libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView, compras y ventas para los portafolios, los cursos, el video Discord, el link para los directos de hoy para miembros y mucho más. Siempre lo va a poder encontrar tanto en el comentario destacado como en la descripción de cada uno de los videos del canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.